Bien, ¿alguna duda? Bueno, bien, creo que podemos ir retomando. Decíamos el valor del estadístico, entonces nos dio -3, y como bien me habían respondido recién, tenemos que acumular a izquierda. Entonces, el p-valor nos dio 3%, nos dio abajo de ese valor crítico que propusimos. Entonces, encuentro evidencia estadísticamente suficiente como para rechazar la hipótesis nula. Entonces, encontramos evidencia de que beta 1, en efecto, es menor que la unidad, es menor que 1. Y la pregunta es, bueno, ¿y si esas dos colas? Bueno, tendríamos que hacer el doble, lo mismo que pasó recién, ¿no? Acá tenía todo esto acumulado a izquierda, bueno, pero como esas dos colas, tengo que pensar que lo voy a acumular de los dos lados. Entonces, si era dos colas, vemos que me daba 6% de p-valor. ¿Se entiende? Sí. Sí. Buenísimo. Si no soy claro con algo, por favor avísenme. Bien. Lo último que... Lo último que quiero hacer es el intervalo de confianza, ¿no? Que el intervalo de confianza, ¿cómo era? Bueno, lo que tendría que hacer es... Vamos a ver cómo es la función acá. Ahí está. Tengo que buscar el valor de student. Ese 198 fue porque estoy acostumbrado a los ejercicios donde les doy que todo es conocido. Este es el valor de tstudent, ¿no? Que acumula 1 menos alfa sobre 2, ¿no? O sea, acá tipo, estoy aclarando que alfa es igual al 5%. Uno menos este valor de alfa dividido 2. Este es el valor de mi t, ¿no? ¿Y cómo decíamos que se confeccionaba este intervalo de confianza? Hacíamos el valor de beta 1 sombrero, que se queda acá, más el valor de t, que es este de acá, ¿por quién? Por el valor del desvío. Este es el límite superior, y el límite inferior, ¿cómo va a ser? Va a ser exactamente lo mismo, pero resta. Y este es mi intervalo de confianza. Este intervalo va a contener al valor beta 1 con un 95% de confianza. Fíjense que es el intervalo, saquémosle algunos decimales para que quede un poco más lindo, más a nivel de la vista, algo así como el 0,4 hasta 1, ¿no? Profe, la T la sacaste haciendo 1 menos alfa sobre 2. Claro, esta T es la que necesitamos, ¿no? Que vendría a ser una T de student que acumula de probabilidad. Si alfa es 0,05, perdón, ¿cuánto es 1 menos alfa sobre 2? Ahí me da 1,025. Está bien, pero fíjate que acá estoy restando, ¿eh? O sea, si alfa es... acá voy a poner n-2 y ahora vamos a eso. Pero fíjate que si alfa es 5%, ¿no?
O sea, si alfa es 5%, 5% dividido 2 es 0,025, y si hago 1 menos esto, me da Claro, pero 0,975. sí, ahí medio. Genial. Y eso lo buscas o sea, sería, lo buscas en tu Z, sería. En la tabla, digamos, ¿no? Ok. A ver, dame un segundo nomás, Cami. Les estaba compartiendo toda la pantalla. Mira, pensé que estaban solo en Excel. Recién creo que teníamos 3 grados de libertad y queremos acumular 0,975. Y nos da 3,18245. Y si no hice ninguna macana, esto debería ser idéntico a Sí, lo que nos sí, dio Excel. es lo mismo. 3,18240. Bueno, en el otro nos redondearon a menos decimales. Ok, Redondeamos a la perfecto. misma cantidad. 18245. Ahora estamos redondeando en la misma, en el mismo nivel, ¿no? Bueno, esto de acá ustedes lo pueden replicar para beta 0 también. ¿Les pareció ilustrativo? ¿Sienten que se asentó un poco más todo ahora? Esta es una unidad que todos los cuatrimestres digo, bueno, tengo que encontrar una nueva forma de acomodarla porque nunca me quedo conforme. Sí, sí, se entendió. Igual es un proceso muy largo por ahí. O sea, guardarme todo este procedimiento es mucho. Sí, es un montón y de vuelta, recuerden que yo no les voy a tomar que estén haciendo todas las fórmulas, que se acuerden todo de memoria, pero hay cosas que sí son claves, que es, yo tengo que entender de dónde viene el sombrero, tengo que entender de dónde viene el sombrero, tengo que entender que estos de acá son estimadores, que tienen una distribución, que esa distribución vale cuando valen todos los supuestos, que si no, no vale, si no valen los supuestos, dejan de valer estas distribuciones, que como son variables aleatorias, las puedo usar para un estadístico, para hacer un test de hipótesis sobre los valores de los parámetros. Y esos test de hipótesis parecen muy distintos a los que veníamos viendo, pero que en esencia son lo mismo que antes. Una hipótesis nula, una alternativa. En función de eso aplico valores adentro de mi estadístico y me fijo el p-valor, a ver si puedo rechazar la hipótesis nula o no. Les puedo hacer un intervalo de confianza. ¿Ok? Sí, sí, sí. ¿Alguna duda, algo que quieran que veamos? O sea, no se terminó la clase, no se emocionen. Simplemente les pregunto para ver si hay que recapitular en algo. Yo tengo la última, Ujú. perdón, justo entré tarde, pero beta uno sin sombrero. Beta uno sombrero sé cómo sacarlo. No sé cómo sacar el beta uno normal. Es que beta 1 es un parámetro, es desconocido. ¿No? Es como cuando estábamos Ah, empezando con todo lo que fue la segunda parte de la materia, que a mí me interesaba la media de una variable, y yo la quería, pero no la tenía. Entonces, ¿qué hacía? Tomaba muestras y finalmente tenía una estimación. ¿Qué usábamos X barra? Bueno, acá es lo mismo. Ahí me interesa conocer a beta ah, bien. 1, no lo conozco. Entonces, a partir de unas muestras, puedo sí conocer a beta 1 sombrero. Y Ok, justamente, perfecto. y justamente, Cami, porque no podemos conocer a beta 1, como no podemos conocer, bueno, hacemos test de hipótesis, nos fijamos a ver si, o sea, si yo pudiera conocer a beta 1, ni tengo que hacer el test de hipótesis, ya sé cuánto vale. No tendría gracia decir, bueno, voy a testear la hipótesis de si beta 1 es mayor que tal valor. Porque claro, si ya lo conoces, no hace falta hacer un test de hipótesis. Te lo contesto con total seguridad. Y por eso tenemos estas herramientas acá. Ah, listo. Está bien, ahora sí. Bien, buenísimo. Igualmente no hay una fórmula para saber beta uno. Yo creo como que es covarianza de X e Y sobre varianza de X. Ok, ¿vos conocés la covarianza de X e Y? No, claro, o sea, sería si conociera todo. ¿Y conocés la Claro. varianza de X? No, no, no. Claro, o sea, si las conocieras, que no las conocemos, o al menos yo no las conozco, si las conocieras directamente, claro, o sea, podrías encontrar el valor de beta 1.
pero no conocemos a beta 1, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, surge de un estimador de la covarianza y de la varianza. Pero o sea, está muy bien la pregunta, porque claro, ese efectivamente es beta 1. Mi problema es que no conozco a las otras dos que están adentro de beta 1. Bien, y la última que podríamos hacer sería el intervalo de confianza para Y, ¿no? Que Y, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser beta 0 sombrero más beta 1 sombrero por, digamos, algún valor de X. Supóngase que X es igual a 3, ¿no? Entonces desde acá es Y sombrero, y esto que tenemos que hacer, bueno, tenemos que sumarle, mentira, tenemos que sumar el valor de la T de Stewart, por izquierda, no quiero la inversa. Lo voy a hacer paso a paso porque si no voy a hacer una macana acá y va a ser para peor. Supónganse que lo hacemos a 5% de significancia, o sea, a 95% de confianza sería, dijimos que vamos a tener la cantidad de observaciones, menos 2 de grados de libertad. Este es mi valor de T, este es mi valor de sombrero. Una pregunta. Sí, ¿Por qué sería cola izquierda en ese caso? o sea, lo que estoy es buscando el valor, fíjate si no, donde la T acumula 1 menos alfa sobre 2. Entonces yo quiero que acumule a izquierda. Si quiero que acumule a izquierda 0,975, esto estaría por acá. Y acumula todo esto. Es lo que Claro. venimos haciendo con intervalos de confianza desde... o sea, todo lo que venimos viendo hasta acá es muy útil para esto. No piensen que es algo distinto. Si logramos conectar las dos unidades, va a ser todo mucho más fácil. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a valernos de la formulita, que por supuesto que la estoy viendo en una slide porque yo no me la acuerdo de memoria, y no creo que haya nada de inmoral al respecto. Vamos a hacer 1 más 1 sobre n más x menos el valor de medio de x elevado al cuadrado dividido la sumatoria, creo, de x menos x al cuadrado. Bien. Dividido la sumatoria de x sobre x al cuadrado. Entonces, ¿cómo es ese intervalo de confianza? Entonces me va a quedar que el límite superior, y voy a hacer el límite inferior por separado, sí, así nos queda ordenado. El límite inferior sería y sombrero menos este por este. Y el límite superior sería y sombrero más este por este. ¿No? Un intervalo bastante amplio. ¿Cuánto da X barra? Bien. ¿Por qué nos da un Pero, intervalo? ¿Cómo? o sea, ahí en ese caso puede dar negativo. Sí. O sea, de hecho, si quisiéramos hacer un intervalo casi al 100% de confianza, nos daría tan amplio que se iría a los recontra negativos. Eh, digamos, no hay ningún conflicto con esto. De última, si tu variable tuviera el dominio restringido, podríamos acomodar la interpretación, pero en principio Claro. no hay nada raro en esto que acabamos de hacer.
Eh, y fíjense que habíamos dicho, ¿no? Que para valores más lejanos del promedio, fíjense, ahora voy a poner, por ejemplo, el valor 1 acá, y fíjense que es muy grande, ¿no? Tiene de longitud 10 unidades. Si X estuviera, o sea, si nos preguntamos cuál es el intervalo de confianza para este valor esperado de Y condicional en que X vale algo más cercano a la media, por ejemplo 4,1, vemos que el intervalo se vuelve más preciso, ¿no? Menos amplio. Hace rato tiene una amplitud de 10 unidades, ahora tiene una amplitud de 6 unidades y pico, ¿no? 7 unidades. Y si hacemos de vuelta, nos alejamos mucho del verdadero valor de X hacia valores mucho más altos, nada, nos vamos a quedar en intervalos más amplios también de vuelta. Que eso era lo que veíamos en esta slide de acá. ¿No? Veíamos que acá, ahí vuelvo, si Zoom me lo permite. Veíamos que acá tenía mucha más amplitud, bueno, en este caso no hay tanta diferencia. Acá tenía mayor precisión y acá volvía a tener más amplitud. ¿Está claro esto? Sí, sí. Bien, excelente. Entonces, si quieren después les paso este Excel, si les parece que les va a servir de algo. La gracia de todo esto era simplemente ilustrar qué es lo que estamos haciendo, porque son un montón de fórmulas, y cuando uno empieza con sumatoria de uno menos el otro, por aquel menos la media, se empieza a volver un poco más que nos obnubilamos, ¿no? Entre tanta maraña eh, entre tantas entre tantas fórmulas. Algo que sería interesante acá sería incorporar, por ejemplo, más observaciones. Si hay más observaciones, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Y los intervalos van a ser más chicos. Voy a tener intervalos más chicos. En mis test de hipótesis voy a poder rechazar con un p-valor más bajo. Eh, mis estimaciones de los betas van a ser más precisas, puntualmente. Mi estimación del valor esperado de Y también va a ser más precisa. Y así sucesivamente. Después, casi los invito a que hagan. El error también sería, o sea, tendría menos varianza, ¿o no? El error no necesariamente tendría menos varianza. No, eso no necesariamente va a pasar. El error va a seguir existiendo, ¿no? Va a seguir todo igual, en ese sentido. Porque vos pensás que el error es una variable más adentro de tu modelo de regresión lineal y tiene una varianza esa variable. Así que la varianza de ese error, o sea, creo que ya entendí por dónde iba tu pregunta. Yo voy a estar dividiendo por un número más grande cuando lo estimo. Y eso es cierto, Aus, ahí tenés toda la razón del mundo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? También voy a incorporar más errores al cuadrado a esta fórmula. Con lo cual me está creciendo el denominador, pero fíjate que estos errores están al cuadrado, así que siempre son positivos. Entonces también me está creciendo el denominador, el numerador. Claro. ¿Sí? Bueno, acá agregué un par de valores. Habría que analizar bien qué fórmula, si alguna fórmula no está quedando entera. A ver, creo que acá está. No está acá. Y no estaría entendiendo por qué no ajustó toda la perfección si estaba todo linkeado. Porque debería haber ajustado bien, ¿no? Bueno. Creo que lo puedo ver en otro momento. No quiero que perdamos tiempo de clase con esto tampoco. ¿Alguna duda, algo que quieran que revisemos antes de seguir? Ahora no. Ok.
Esto no me va a dejar dormir. No entiendo qué pudo fallar acá. O sea, hay alguna fórmula que no se está actualizando y no sé cuál, así que... No eh, se está viendo igual, ¿eh? no se está viendo. Bueno, O sea, bueno, quedó pausada en la slide del intervalo de confianza con el gráfico. claro. Ahí está. No, lo que les decía era que algo que pueden hacer es venirse acá y agregar algunas observaciones. 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. O sea, intenten respetar un poco la noción de intenten respetar un poco la noción de... esto creo que puede ser. No, no es esto. Intenten respetar un poco esta noción de que, bueno, que se mantenga el tema de la correlación en el sentido que ustedes están pautando y deberían encontrar una, una mayor precisión en sus resultados. Nada, Ahí creo como... que era que X tendría que haber estado en orden o no. No importa el orden. Yo acá Ah, ok. podría desordenar por completo esto. Y, o sea, acá no importa si anoté a Martín, a Agus, no, Mari, vete, a Cami, a Seba y no sé, a Mati. No importa si los ordenamos de esta manera o los ordenamos de otra. En definitiva, o sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la sumatoria de esta columna y no importa en qué orden está esa columna. La sumatoria va a seguir dando lo mismo, ¿no? Claro. Bien, entonces, acá lo que está pasando es que hay alguna fórmula que no me estoy dando cuenta que no está actualizando todos los valores, o mismo el gráfico en algo lo estoy chingando, pero bueno, la verdad que me encanta hacer las cosas en vivo, pero en este caso el tiempo apremia. Nos quedan 10 minutos. Eh, vamos a ver rápido esto. El coeficiente de correlación lineal era algo que habíamos visto durante la materia en forma teórica, ¿no? Y habíamos dicho, bueno, mira, tiene esta fórmula. ¿Qué hay de novedoso ahora? Que yo tengo un estimador para esa covarianza, tengo un estimador para cada desvío y por ende tengo un estimador para el coeficiente de correlación lineal. ¿Sí? Les voy a pedir que las fórmulas las copien después, yo ahora les cuento qué es lo importante. Entonces, como tengo una estimación del coeficiente de correlación lineal, también puedo, así como tengo la estimación del coeficiente, ¿no? Así como tengo una estimación de este coeficiente, si eso es un estimador, puedo hacer un test de hipótesis para el coeficiente de correlación lineal que sigue esta distribución de acá. ¿Ok? Nada, es sumamente interesante porque muchas veces uno, no sé, quienes trabajen con datos van a analizar muchas correlaciones. En algunos casos las correlaciones no son tan fuertes, pero nos interesa ver si son estadísticamente significativas, o sea, si nuestra estimación es estadísticamente significativa, en otras palabras, si encontramos que hay una diferencia relevante con respecto a cero. Quizás no es una correlación grande en magnitud, pero sí es distinta a cero y es relevante. Nada, obtienen su estimación de ρ, la cantidad de observaciones que estén usando menos 1 menos su estimación de ρ, elevado al cuadrado. Ese es el estadístico, y ya saben, p-valor o el nivel de alfa que les dé el ejercicio. Acá tienen un link que está bastante bueno, donde se hace análisis de correlaciones entre variables. ¿Okay? Nada, recomiendo que lo chusmeen después en algún momento y van a ver algunos grafiquitos un poco sugiriendo esto que les estoy diciendo. Y esto es algo que sí me interesa, que es, hablamos un montón sobre cómo hacer esto, hacer un test, bla, 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 pero en ningún momento hablamos de, che, el modelo de regresión lineal que propusiste, ¿es bueno? Al principio, no lo sé. Y dijimos, bueno, va a depender de la validez de los supuestos. Pero hay una medida puntualmente muy conocida que es muy útil para esto, ¿no? Que es el R cuadrado. Entonces, permítanme ir presentando los contenidos intermedios. En primer lugar, vamos a tener sumas de cuadrados, ¿no? La primera suma de cuadrados, le vamos a decir suma de cuadrados totales, que representa cuánto se desvía Y con respecto a su promedio. La siguiente va a ser explicada, que representa cuánto se desvía Y sombrero
En otras palabras, ¿cuánto se mueve nuestro pronóstico? ¿Qué es lo que queremos? Que nuestro pronóstico logre replicar mucha variabilidad. ¿Sí? Es lindo tener mucha suma de cuadrados explicada, porque implica que mi modelo está replicando mucha variabilidad. Y después tenemos la suma de cuadrados residuales, ¿sí? Que vendría a ser la variabilidad que mi modelo no logró explicar, ¿no? Tengo I menos el promedio, esta es la total, y esa la podemos descomponer en la parte que logro explicar, ¿sí? Que vendría a ser I sombrero menos el promedio, y después la parte que no logro explicar, que vendría a ser esas diferencias entre el verdadero valor de I, que no tiene sombrero, y el valor que yo pronostico, que mi modelo pronostica para Y. ¿Sí? Suma de cuadrados total, explicada y residual. Voy a intentar avanzar rápido con esto, así obtenemos esta medida para el Excel de recién. Nuestros modelos siempre van a incluir intercepto, así que vale esta igualdad, ¿sí? La suma de cuadrados total es igual a la explicada más la residual. Y dijimos, a mí me gusta tener mucha suma de cuadrados explicada. Acá, bueno, siempre está bueno una visualización al respecto, que es, imagínense que yo tengo estos puntitos, estas observaciones, y obtuve una recta de regresión. ¿Cómo es esto? Lo que tengo es, por ejemplo, para este valor de Y, supónganse que el promedio de Y está acá. ¿No? Entonces, vamos a darle este valor. Esta distancia, ¿no? Porque recuerden, esta recta es I sombrero. Esto de acá es I barra. Y este es el valor puntual para un valor puntual de I. No, le voy a poner I sub I para que sepamos que no es que son todos los I. Entonces voy a hacer este menos el I sombrero elevado al cuadrado. Y eso lo voy a hacer para cada caso cuando tengo que hacer la suma de cuadrados residual. Esta parte de acá es la parte de esa variación que me logró explicar el modelo, ¿no? Entonces voy a hacer esta distancia, la voy a elevar al cuadrado, ¿no? Y las voy a ir acumulando. Eso va a ser la parte que pude explicar, la suma de cuadrados explicada. Y después tengo la variación total, que es todo lo que se movió Y con respecto a su... Puede ser acá así. Todo lo que se movió Y con respecto a su promedio. Y esa es la variabilidad total. ¿Se entiende? Sí, igual todos esos te van a dar un número, ¿o no? Claro, sí, totalmente, totalmente. Entonces, ¿cómo sería? Porque habías dicho que mientras más suma de cuadrados explicada tengo, mejor. Están viendo Mientras el más Excel alto es ahora, el ¿no? número, ¿es? Sí, sí. Bien. Eh, bien, entonces, la voy a hacer acá. I menos I barra, ¿no? Acá voy a hacer I sombrero menos I barra. Y acá voy a hacer I menos I sombrero. Estos no son la suma de cuadrados. No, estos son los desvíos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es cada uno de estos al cuadrado. Sé que no se ve muy lindo esto, pero les prometo que ahora va a quedar más lindo. Entonces voy a hacer cada uno de estos al cuadrado. ¿Ok? Y esto de acá me va a servir para la suma de cuadrados totales, esto de acá para la suma de cuadrados explicada, y esto de acá para la suma de cuadrados residual, o no explicada, ¿no? Porque esta es la distancia entre Y y sombrero. Entonces, si hacemos la suma de cuadrados totales, vendría a ser la suma de esta columna, la suma de cuadrados residual, perdón, explicada la siguiente, y la residual la otra.
Entonces, en definitiva, Aus, claro, sí, totalmente. Esto al final de cuentas son algunos calculitos y son números. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando decías que preferías la suma de cuadrados, explicaba que el número sea alto, es básicamente. Claro, porque implicaría que estoy logrando replicar en buena proporción todos los movimientos de Y. O Claro, sea, el peor modelo, ¿cuál sería? Un modelo donde Y sombrero ni se mueve. Porque si Y sombrero ni se mueve, no estoy explicando nada de los movimientos de Y, ¿no? Y ojo, tu modelo puede ser buenísimo, simplemente que quizás Y está sujeto a un montón de cosas que lo hacen variar. Pero bueno, tu modelo no va a pronosticar muy bien. ¿Se entiende? sí, sí. Bien, buenísimo. Entonces, bueno, ya veníamos a hacer la suma de cuadrados y esto es lo importante. El R cuadrado es un indicador que va de 0 a 1 y es tan sencillo como hacer la suma de cuadrados explicada dividido de la total. ¿Ok? Cuanto más alto el R cuadrado, quiere decir que estoy explicando en mayor proporción la variabilidad de Y. Y esto típicamente se ha utilizado como una forma de ver qué tan bueno es tu modelo, ¿no? O cuánto explicas a los datos. Voy a poner acá el R cuadrado y vamos a hacer alguna mención ahora. Bueno, ¿qué te va a hacer? La explicada dividido a la total. ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo? Sí, Bien. Y fíjense que acá nos está dando 95%. Bueno, 94%. 94% nos está dando el R cuadrado, lo cual quiere decir que el modelo está explicando un 94% de la variabilidad de Y. Y yo lo planteo así, que no es tan sexy, porque nada, hay gente capaz que dice explican un 94% de los datos y suena recontrapotente, pero bueno, ustedes ya saben que, sobre todo, dado que estamos en un espacio formacional, quiero ser lo más fiel a lo estrictamente correcto. Entonces, explica un 94% de la variabilidad de Y, lo cual quiere decir que logro predecir en una forma muy buena, ¿no? Porque cada vez que se mueve Y, bueno, mi pronóstico se está acercando bastante, quiere decir esto. Es un gran indicador. Todos entendemos a qué se refiere alguien cuando nos muestra un R cuadrado. Nadie que trabaje con modelos no sabe a qué se refieren con esto. No obstante, hay que entender algo, que esto que yo estoy enfatizando tanto con qué significa qué parte de la variabilidad de Y estoy logrando replicar, es así. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo tengo un modelo donde el R cuadrado me da altísimo, que 94% es altísimo, ¿no? Acá está dando así alto porque también yo inventé un modelito muy amigable para, unos datos muy amigables para poder hacer el ejercicio en clase. Ahora, este modelo no es necesariamente bueno por tener un R cuadrado alto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, X podría ser endógena. Podría estar violando todos los supuestos. Si el R cuadrado es alto, no me está validando nada. Y un R cuadrado bajo tampoco necesariamente quiere decir que tu modelo no sirve. Por ejemplo, si a mí lo que me interesaba era identificar a beta 1, yo quizás estoy replicando re poquito de la variabilidad de Y. Pero ¿sabes qué? A beta 1 te lo identifico bien. Entonces, en ese caso, no nos importa replicar bien a Y. ¿Se entiende el punto de esto? Sí, pero entonces, o sea, ¿para qué te sirve el R2? O El sea, R si no te garantiza. te está mostrando la bondad del ajuste, ¿no? Y digo, por ejemplo, si tu interés es predecir, es una medida más que útil porque te permite ver cuánto estás replicando de la variabilidad de aquello que vos querés predecir. Eh, digo, si fuera críticamente bajo, me costaría mucho creerle a tu modelo. Críticamente bajo me refiero a un R cuadrado, por ejemplo, de 0,001. Ahí hay algo raro, ¿no? Te va a costar mucho también estimar apropiadamente tu beta, pero en definitiva es un indicador más que útil porque te está permitiendo también ver cuánto captaste de la variabilidad de Y, cuánto logra captar tu modelo.
¿Ok? Ok. Bien. Eh, bueno, nada, mini debate, estamos medio en tiempo cumplido, pero mini debate. Es muy fácil de obtener, es muy útil, es muy ilustrativo porque al ir de 0 a 1 tiene una interpretación muy directa. Es útil hasta inclusive para comparar distintos modelos de regresión lineal simple, pero esto de acá, cuando salimos de ese mundito, ya empieza a quedarnos corto, entonces lo voy a tachar directamente. Da una imagen rápida, una interpretación directa. Es súper útil, pero hay que usarlo con cuidado. ¿Okay? No pensemos que un R cuadrado quiere decir que todo funciona bien, tampoco pensemos que un R cuadrado bajo quiere decir que todo funciona mal. ¿Nos gusta replicar la variabilidad de Y? Sí, pero no quiere decir que todo esté bien. Y de hecho, en econometría principalmente, hay un ejemplo que yo suelo dar que es la inflación y mi edad, ¿no? Si hacemos esa regresión, da un R cuadrado del 90 y pico por ciento, que es altísimo, y eso no quiere decir que el modelo esté bien. Justamente no tiene sentido pensar que la inflación depende de cuándo yo cumplo años. Entonces, es algo para usar con cautela, el R cuadrado. Y creo yo que está buenísimo que les presente un poco esta reflexión crítica. Eh, bueno, estamos en tiempo cumplido, así que vamos a dejar acá. El martes vamos a hacer algún pequeño repaso y vamos a hablar sobre cómo vamos a continuar. Y nada, yo les quiero igual dar en algún momento algo de cómo haríamos esto con una computadora más de verdad. Así que, nada, me quedo un rato por consultas, si no, son libres de irse y que terminen bien el día y que disfruten el feriado de mañana. Chao, profe. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes, Martín. Presencial Chao, el profe. martes, por las dudas, ¿no? Ah, bueno. Presencial. Dale. Ok. Perfecto. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chao, Cami. Gracias a vos.